Con el nombre de Buscapié se ha constituido un proyecto educativo que articula de manera novedosa la educación social y la educación artística. Nos hemos propuesto acercar a las y los adolescentes participantes a diferentes lenguajes artísticos a nivel visual y musical. Intentamos propiciar en quienes participan, adolescentes, mujeres y varones de entre 15 y 19 años, el conocimiento de las posibilidades de creación, expresión y comprensión que lo artístico ofrece, así como el acercamiento a la experiencia estética y la posibilidad del despliegue de sus potencialidades e intereses. El Centro de Formación y Estudios del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, el Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República, en el marco de la cooperación hispano-uruguaya, pretenden de esta forma contribuir al desarrollo de las y los adolescentes, ampliando sus posibilidades de acceso e integración social y cultural, así como sus condiciones de creación de ciudadanía. Durante la Batalla del Río de la Plata en diciembre de 1939, el crucero Uruguay, un barco de guerra de la Marina Uruguaya, fue el encargado de velar por la seguridad de nuestras aguas jurisdiccionales y así lo hizo, aun llegando a enfrentarse en obvia inferioridad de condiciones al poderoso acorazado alemán Admiral Graf Spee. El miércoles 13 de diciembre de 1939 amaneció un día radiante y soleado en la ciudad de Montevideo. Sin embargo, ese día cambiaría definitivamente la monotonía de la pequeña ciudad, e incluso de todo el país, conocido hasta entonces en el mundo entero por sus triunfos futbolísticos. Antes de terminar el día, el nombre de Uruguay recorrería el mundo por otros motivos. Mientras los veraneantes de aquel caluroso mes de diciembre comenzaban a planear su jornada estival, más allá del horizonte visible, cientos de marinos alemanes e ingleses comenzaban una sangrienta lucha por sus vidas. La guerra había llegado a la tacita de plata. Alerta en Cabo Polonio. Fue a escasos kilómetros de la costa de Rocha, más concretamente del por entonces inhóspito paraje conocido como Cabo Polonio, que el flamante buque de guerra alemán Admiral Graf Spee se dio de bruces contra parte de la Fuerza G de la Armada Real Británica, comandado por Hans Langsdorff. El Graf Spee venía de una importante campaña bélica que llevó adelante mediante la denominada Guerra de Corso. La misma incluía 9 barcos mercantes y ese era el motivo por el que el barco alemán había llegado a estas latitudes, mal advertido por el servicio de inteligencia de la Kriegsmarine. Su capitán esperaba encontrarse con barcos mercantes y en cambio se enfrentó a los cruceros de su majestad Exeter, Achilles y Ajax, que ante la presencia del acorazado llamaban a sus hombres a los puestos de combate. La veracidad del mito del Graf Spee, más veloz que el más fuerte que el más veloz, estaba a punto de ser puesta sobre el altar de Marte, el dios de la guerra. Los marinos alemanes tripulaban un buque revolucionario para su época. Los últimos adelantos de la técnica se encontraban a bordo sistemas ópticos que permitían apuntar los cañones con solo asomar el tope de la torre de combate por encima del horizonte. Armas de un calibre y alcance que solo podían encontrarse en los acorazados cuando su tamaño correspondía al de un crucero pesado. Blindaje que protegía todos sus sistemas vitales y el primer radar operativo a bordo de un buque de guerra que le permitía ver sin ser visto durante la noche o en la niebla y las tormentas. Sus oponentes, un crucero pesado y 2 cruceros livianos ingleses, armados con una artillería no tan poderosa como la del Spee, poseían la ventaja de la velocidad, es decir, podían aceptar o rehuir el combate y sobre todo seguir el buque alemán desde fuera del alcance de su artillería, hasta que unidades inglesas más pesadas llegaran a encargarse de su poderoso oponente. Unas horas antes, a decenas de millas del lugar, en la bahía de Maldonado, otro crucero se mecía en las verdes aguas de la bahía. El crucero Uruguay, construido en Alemania en 1910 por encargo del gobierno uruguayo, era la unidad más pesada que poseía la Marina. Pronto enfrentaría al desafío más grande de su existencia. Un barco a medida. El 15 de febrero de 1908, en su primer mensaje a la Asamblea General, el presidente Claudio William
decía, con el fin de incorporar a nuestras modestas fuerzas navales un crucero torpedero de importancia. Se formuló un pliego de condiciones en el cual se tuvieron en cuenta todas las exigencias más modernas de las 27 propuestas presentadas. El gobierno aceptó en abril de 1910 la propuesta que había presentado el astillero Vulcan de Stettin, Alemania. El 12 de abril de 1910 tuvo lugar la botadura del casco del crucero Uruguay en Stettin, la que efectuó sin contratiempos en presencia del embajador uruguayo en Alemania, Luis Garabelli, y la Comisión Naval del Uruguay. A las 11 de la mañana del 20 de agosto de 1910 entró el flamante crucero al puerto de Montevideo, culminando su viaje de 25 días y 7.198 millas desde Alemania. Durante largos minutos, el coro de pitos, bocinas y sirenas se hizo general, y se sumó a la intensa gritería del numeroso público reunido para darle la bienvenida. Una vez arribado a Montevideo, se pudieron apreciar en detalle todas sus características. Tenía una silueta elegante y sus dimensiones eran según las especificaciones del astillero encargado de su construcción, eslora 85 metros, manga 9,75 metros, puntual 5,10 metros, calado 3,15 metros, desplazamiento 1.176 toneladas. El casco era de acero de 7 milímetros de espesor y la altura de las máquinas calderas y Santa Bárbaras tenía un forro de protección de 17 milímetros. La torre de comando tenía un blindaje liviano de 25 milímetros. El presidente Williman abordó el buque hacia mediodía y tras el brindis con champán, efectuó una exhaustiva visita a las dependencias del mismo. El crucero Uruguay prestó durante años sus servicios que incluyeron el control del estacionamiento de buques beligerantes en los lugares que no correspondiera, o por más tiempo del fijado para los otros durante la Primera Guerra Mundial. En 1919 fueron trasladados a México los restos del poeta Amado Nervo a bordo del crucero Uruguay. Nervo falleció en Montevideo cuando era representante diplomático de su país en 1920. También estuvo a cargo de la repatriación de los restos de José Enrique Rodó, fallecido en Italia 3 años antes, utilizado para varios viajes presidenciales y de instrucción. El Uruguay no tuvo parte prácticamente en incidentes bélicos de importancia hasta 1939, año en que la guerra llegó a nuestras costas. Batalla del Río de la Plata. A las 6:15 de la mañana, la escuadra aliada avistó humo sobre el horizonte. El comodoro Harwood ordenó al HMS Exeter dirigirse hacia ese lugar para investigar. Unos minutos más tarde, una señal luminosa se elevó del crucero pesado inglés de 8.390 toneladas preguntando "What ship?", ¿qué barco? Eran las 6:18 y la respuesta fue una salva completa de la artillería pesada del buque alemán Graf Spee. Se izaron en las brisas las banderas del combate y rápidamente los buques aliados acortaron las distancias y respondieron al fuego. Toda la potencia de fuego sumada de los cruceros aliados no alcanzaba el peso de una andanada completa del almiral Graf Spee. Granada tras granada, cartucho tras cartucho, tragaban insaciables los cañones mientras el personal sudaba en las torres. Lo importante era enviar al enemigo el mayor número de disparos. El Spee concertó su artillería concentró su artillería pesada sobre el Exeter, logrando blancos decisivos en la primera fase de la batalla. El crucero pesado ardía y su artillería había dejado de disparar, viéndose obligado a retirarse del combate, por lo que el buque alemán cambió de rumbo y se dirigió al oeste, entrando en el Río de la Plata con claras intenciones de dirigirse hacia Montevideo. El crucero Uruguay, con aspirantes de la Escuela Naval a bordo, se encontraba en las costas del este combinando su viaje práctica con la vigilancia de las aguas territoriales. A las 16:42. Su comandante, el capitán del navío Fernando G. Fuentes, recibió un parte radiotelegráfico del inspector general de Marina con la noticia de que 20 millas al sureste de Punta del Este se estaba desarrollando un combate naval y ordenándole establecer la posición de los barcos
beligerantes en relación a nuestras aguas territoriales. El crucero Uruguay zarpó de la bahía de Maldonado inmediatamente y puso proa al sureste a las 18:14. Avistó el acorazado alemán con rumbo al oeste, que venía combatiendo con los cruceros ingleses. A Hacks y a Achilles el Exeter ya había quedado fuera de combate. Fue entonces que, con mucho coraje por parte del comandante y su tripulación, la que incluso sería luego reconocida por el comandante alemán Langsdorff, el pequeño Uruguay ignoró una señal del acorazado Graf Spee que le indicaba que se alejara de la zona de combate. El crucero Uruguay, cumpliendo a rajatabla la misión que tenía asignada, se colocó entre ambos adversarios. Uno de los buques ingleses pasó a solo 3000 metros de su popa, mientras el otro pasó entre la isla de Lobos y la costa. Los buques siguieron en dirección oeste hasta que el Graf Spee pudo finalmente penetrar en el puerto de Montevideo, lo que a la larga significaría penetrar en una trampa que lo llevaría a su fin. Durante su estadía, el crucero Uruguay fue encargado de su custodia y, en caso de que el acorazado alemán zarpara, tenía órdenes de 1. Seguir prudencial la distancia al Graf Spee mientras se mantuvieran en aguas jurisdiccionales. 2. Obtener la mayor información posible en caso de entablarse un combate y en caso necesario. 3. Dentro de lo posible, salvataje de vidas. Pero la alternativa alemana resultó ser la de volar su propio barco mediante explosivos. El Graf Spee explotó 4 millas al sur de Punta Yeguas 5 días después de estos sucesos. El comandante del crucero Uruguay elevó posteriormente un informe al inspector general de Marina, brindándole información detallada acerca del combate naval. A las 19 horas, en vista de que consideró inminente un combate en las cercanías de nuestras costas, decidió cambiar de rumbo, dirigiéndome a nuestras aguas territoriales con el objeto de vigilar, aunque esta maniobra resulta peligrosa por colocarme entre los adversarios, y en razón de la presunta advertencia, el crucero alemán decidió realizarla en virtud de estarle cometido a este buque el hacerle respetar nuestras aguas territoriales. Y aunque bastante se sabe de la batalla diplomática que trajo aparejado el incidente de Graf Spee, no es tan conocido el hecho de que, gracias a los informes obtenidos por la tripulación del crucero Uruguay, el gobierno pudo mantener su neutralidad incólume. De dicho informe se concluye que, salvo los primeros minutos de su iniciación, toda la batalla del Río de la Plata se desarrolló en aguas jurisdiccionales uruguayas. Este informe determinó que el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Alberto Guani, presentara una propuesta formal a los gobiernos británicos y alemán, apoyada por casi todos los países de América, incluido Estados Unidos, ante lo que se consideró como una violación lisa y llana de los tratados geopolíticos internacionales entonces vigentes.